damos comienzo a esta segunda sesión del simposio, el tercer simposio internacional para jóvenes investigadores. En esta mesa vamos a contar con la participación de 4 ponentes: Francisco Miguel Martín Blázquez, Mónica María de Souza Silveira, José Luis Caño Ortigosa y Julio Caballero Ares. En primer lugar, tiene la palabra Francisco Miguel Martín Blázquez, que viene de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, del Foro Hispanoamericano, y nos va a hablar de su título. El título de su comunicación, de su ponencia, es Del documento a la viñeta, reflexiones sobre cómo trasladar una investigación histórica al formato secuencial. Si alguien quiere saber algo más de la trayectoria de Paco, pues en el dossier que se ha elaborado para la ocasión tiene toda la información pertinente. Así que, Paco, tienes la palabra. Vamos a intentar ceñirnos al tiempo que tenemos establecido para cada ponencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación, también en tu rol también como organizador del evento, junto a la Fundación y la Universidad, que la verdad es que siempre nos reciben muy bien aquí. Y bueno, pues yo también, aprovechando que ya aquí, más o menos, la amistad que nos une con estos organizadores, vengo y hablo un poco de lo que me da la gana. O sea, en este sentido, pues he venido aquí a trasladar pues algunas ideas que tengo sobre una cuestión que, bueno, que a mí no me resulta baladí, pero que, bueno, que en principio puede resultar un poco chocante, que no deja de ser la de el traslado a un formato secuencial de una investigación histórica. Claro, historiadores dibujando. ¿Qué es esto? Qué cosa más curiosa, ¿no? Bien, básicamente yo no soy el único. Aquí puse una ilustración que le hizo a finales de los años 40 Reinhard Koselleck a Erich Hobsbawm, en el que, bueno, más o menos se ve un poquito esa iniciativa. Cuenta la leyenda que Giovanni Levi, en las rondas de preguntas, cuando le estaban preguntando y haciendo una intervención, también te hace un retratito y luego te lo regala. Pero yo no tuve la suerte hace poco, porque creo que ya debe estar el hombre un poquito mayor. Y bueno, a grandes rasgos, esto es un poco la idea que quiero presentaros aquí, una serie de ideas que tengo pues, sobre las representaciones de la historia, las consideraciones teóricas, ver algún ejemplo del cómic histórico y sobre todo un proceso de elaboración que yo mismo he creado, porque al estar interesado más que nada no es por una cuestión, digamos, de investigación propiamente dicho, sino más bien de trasladar la investigación a otros formatos fuera digamos, del formato textual, que es el habitual. Bien, a grandes rasgos, pues yo lo he dividido más o menos en 3 apartados, en uno que sería el secuencial en sentido estricto. Básicamente, pues no deja de ser eso, pues el audiovisual, que es el cine y televisión, todos lo sabemos, todos vemos series, todos tenemos Netflix. Bien, el interactivo, en el que también todos sabemos, estamos más familiarizados, más de las generaciones más presentes que las anteriores, y también uno en el que creo que estamos todos familiarizados, que no dejaría de ser el cómic, dibujo e ilustración, uno más de un recurso más gráfico en ese sentido, y que además pues también aquí, como servir de ejemplo, pues el último volumen de Asterix que ha salido, que creo que saca muy a colación tanto el de género histórico como también, digamos, de una crítica mordaz de la actualidad. Otro tipo de representaciones serían, digamos, las performativas, como las he calificado, no dejaría de ser la recreación, con su sentido didáctico también, de presentar los significados de la historia o de trasladar también conocimientos sobre el pasado, digamos, a un formato más activo. Los juegos de rol, que también, pues, algunos tienen una marcada temática histórica, a pesar de las ficcionalidades que se puedan llegar, y sobre todo también el teatro que en una representación normalmente te traslada a autores de otras épocas que te dan una serie de pautas de conocimiento también integral sobre la cultura del momento. Pero no todo es eso, porque también están los usos públicos de la historia, y yo creo que este es un elemento fundamental a tener en cuenta, sobre todo en estos momentos cívicos de construcción de relatos nacionales, que es también, junto con el que nace la historia, exposiciones que también dan unas presentaciones más significativas sobre lo que quiere decir la historia, y a su vez también las conmemoraciones de efemérides, de sucesos y de todo un tipo de elementos que no dejan de traer a colación también relatos interesados, pero también críticas hacia esos relatos y hacia otras perspectivas del pasado, que nos dan una noción también del presente que tiene también la historia en nuestras sociedades. Bien, algunas apuntaciones teóricas, pues hay aquí con historiadores tan poco conocidos como Peter Burke o Hayden White.
Bien, Peter Burke en una entrevista pues, nos hablaba básicamente de unos rangos del hacer histórico. O sea, en cierto sentido es quién puede considerarse historiador y en función de qué características. Al final no deja de ser una capacitación del creador de que tenga un buen método detrás de investigación, de interpretación de los datos y demás, que le dé también una suerte de características para que lo podamos definir como una investigación histórica en sentido estricto. Hayden White, por otro lado, habla del pasado como una ficción, esta idea del texto como un artefacto literario en el que al principio hablaba sobre los tropos, las ideas de recursos literarios en las obras de distintos historiadores decimonónicos, pero también la construcción de unos relatos dentro de los relatos, entender esta idea de una elaboración de los relatos a través de técnicas del análisis del pasado. En este sentido, también yo creo que este señor del bigote y la gorra es muy elocuente, es Robert Rosenstone, quien me hizo ver, a través de los estudios que él tiene sobre la historia y el cine y el género de cine histórico, cómo el cineasta y sus equipos también, es decir, los creadores, también actúan como historiadores. Actúan en el sentido de que también hacen una investigación, crean un relato y, digamos, lo transmiten a través de otro formato. Un formato, en este sentido, pues aquí el secuencial audiovisual del que antes hemos hablado, que puede ser un método tan válido como cualquier otro para entender el pasado. Y ya en lo que, digamos, nos puede interesar aquí es, digamos, ya un poquito teoría en torno al cómic, sobre todo a través de dos figuras que yo creo que son fundamentales, al menos para una primera aproximación, como son el autor Will Eisner y Scott McCloud, con esta serie de obras en las que, digamos, dan un poco de bagaje teórico y, digamos, de un principio de praxis de cómo elaborar cómics, cómo entender los cómics, su narrativa, sus formatos, su secuenciación, en fin, son elementos que hay que saber un poquito para desarrollarlo. Bien, pues un ejemplo que podría ser muy significativo es también Los surcos del azar, de Paco Roca, de un reiterado Premio Nacional de Cómic de aquí de España, que no deja de ser un relato de corte, en cierto sentido, biográfico de uno de los integrantes de la 9, esta banda que entró en París, liderados por un mariscal francés y que eran en su gran medida muchos excombatientes de la Guerra Civil Española. Llama la atención que la historia se narra en dos tiempos. Uno es las propias entrevistas que hace Roca al veterano de guerra, al que le va contando las historias, se entrecruza también con el presente, da también una sensación de trabajo de realidad y a su vez también el relato histórico de los propios acontecimientos que le interesa rescatar. Bien, el proceso creativo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Bien. Vamos a contar cómo es la creación de una investigación histórica. Consulta y contraste de fuentes. Bien, son cosas básicas. Localizar un estudio de caso en las fuentes, contraste a través con otras fuentes y bibliografía, contextualización, ambientación, qué se puede utilizar de esa información y, sobre todo, la construcción de, digamos, un relato más o menos fidedigno que realmente nos dé cuenta, ¿no?, de decir qué pasó realmente o cómo pasaron las cosas, sino más bien hacer una aproximación interpretativa de cómo es todo esto. En este sentido, pues yo puedo utilizar esta fuente que me facilitó particularmente, todavía está inédita, estoy en trabajo todavía con ella, que es un diario de uno de los ministros de la Audiencia que trabajé para mi tesis, de Juan Ramón Osés, que nos dio una serie de años desde que él salió de Canarias hasta que desembarcó en México y fungió allí como su rol en la Audiencia como fiscal del crimen. En una pequeña reseña biográfica que puedo mostrar aquí, a través de lo que se ha podido reconstruir de su trayectoria, pues vemos que finalmente nos da esos años en los que precisamente trabajó como fiscal en la Audiencia. Y es un personaje muy interesante porque realmente es un ilustrado que llega a México y es un firme partidario de la Constitución de Cádiz, cuando básicamente todo el mundo ahí estaba por derogarla, todas las autoridades españolas estaban por derogarla, básicamente porque eso era un apoyo significativo a los mensajes insurgentes, a su movimiento, a las movilizaciones de las oligarquías criollas más autonomistas e independentistas, en cierto sentido, que pues darían una situación más tensa de lo que ya de por sí era en la época. Bien, pues para un poco reconstruir esto, pues primero hay que basarse un poco en imágenes, en testimonios de la época, en este caso testimonios visuales como pueden ser retratos. He recuperado algunos retratos de oidores de la Audiencia de México,
Francisco Javier Gamboa, Tomás González Calderón, Ciriaco González Carvajal, Melchor de Fuencerrada y Uribarri, que se pueden conseguir fácilmente a través de Internet en la mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, que nos da una serie de elementos que Bernardino Bravo Lida ya en su momento pues, indicó que de lo que compone el juez, pues básicamente la toga talar o garnacha, absolutamente negra, las puñetas de las mangas normalmente, la golilla, incluso también por ser de la época, las pelucas y tal, los guantes incluso, y también otros elementos como habla de la vara, el estrado en el que se administra justicia, y también otro tipo de condecoraciones, como por ejemplo en el caso podemos ver las medallas pertenecientes a la Orden de Carlos III, que portan por ejemplo Ciriaco González Carvajal y Tomás González Calderón. En este sentido, pues claro, pues podemos ir haciendo una reconstrucción más o menos abocetada de ilustraciones y luego ya posteriormente pues unos diseños más característicos, algunos incluso así con broma incluido, pero bueno, es para entender también un poquito cómo es la composición del lugar. Y bueno, ya esto es un ejemplo que presenté hace poco en un congreso sobre la reconstrucción biográfica también de uno de los ministros de audiencia que trabajé, Miguel Bataller y Ros, que tuvo un problema a la hora de acceder a una cátedra en la Universidad de Granada en sus años de estudiante, y entonces pues, más o menos hizo una reconstrucción de los hechos que se relataban en el suceso, que se relataban en el pleito por la concesión de esa plaza, y más o menos pues, hizo una reconstrucción de cómo precisamente en el claustro de profesores en el que se iba a conceder, pues, uno de los partidarios de un colegio mayor impugnó ese nombramiento al rector, y entonces pues hubo un problema que derivó precisamente en un cruce de enfrentaciones, de confrontaciones que resolvió el Consejo de Castilla finalmente. Como pueden ver, pues aquí en la muy conocida por todos Aula Carriazo de la Facultad de Letras de Sevilla, pues hice la presentación en la que la verdad es que llamaba mucho la atención ver la reacción del público, cómo los jóvenes estaban todos sacando fotos y cómo los catedráticos se estaban partiendo de risa, pero bueno. Bien, así recapitulando en el final, pues yo creo que el cómic, tanto como otros formatos, es tan válido como el formato paper para, digamos, hacer una presentación de contenido histórico, porque no deja de ser también, pues eso, mostrar una cuestión de habilidad. Hay quien escribe mejor, hay quien sabe filmar. Yo me defiendo dibujando, tampoco soy aquí un artista, pero bueno. Básicamente esto también creo que pretendo contribuir a romper, digamos, con tópicos y con ideas de que básicamente no se hace historia. O sea, la historia es muy completa, la historia está en todos lados. Es una construcción desde el presente, evidentemente, que no solo crea esos relatos y esos discursos, sino que también a su vez nos sirve a nosotros para crear también estas ideas, estas composiciones y, vamos, en una sociedad como la de ahora, en la que la imagen más que nunca vale más que 1000 palabras, y sobre todo si nos vamos a las redes sociales, así es como lo vemos, pues yo creo que la imagen es un recurso que puede ayudar, y creo que precisamente este formato, que también es narrativo, que nos ayuda también a transmitir, pues eso, reconstrucciones de hechos, a partir de interpretaciones que hagamos nosotros mismos a través de un trabajo concienzudo de investigación, que al final es lo que cuenta, podemos demostrar también aportes significativos a la investigación. Y sin más, pues muchísimas gracias por todo. Como decía, escueta pero interesantísima intervención y aportación. Creo que posiblemente tendrás ahora alguna que otra interpelación con respecto a la intervención, porque, como bien decía, hay mucha gente joven en la sala y seguro que les ha resultado muy interesante. Pasamos a la siguiente ponencia, que va a correr a cargo de Mónica María de Souza Silveira, que nos visita desde la Universidade Federal do Recôncavo da Bahía. No sé si lo he dicho bien. Recôncavo. Vale. Y va a hablarnos sobre a incerteza das margens, unha abordaxe sobre a produción historiográfica brasileira sobre a escravidão e a invenção da liberdade a partir da emergencia do pensamento liminar e de epistemologías do sol, que viene a ser algo así como la incertidumbre de los márgenes, ¿no? Una investigación, un abordaje sobre la producción historiográfica brasileña, sobre la esclavitud y la invención de la libertad a partir de la emergencia del pensamiento preliminar y de epistemologías del alma. Muchas gracias.
Eu quero agradecer aos organizadores do evento por essa oportunidade e, infelizmente, eu vou falar em português, porque eu não domino o espanhol, tampouco o portunhol. Então, o tema que eu apresento para vocês não é o tema central do meu doutoramento. Eu pesquiso manifestações festivas da cultura popular afro-brasileira. Então, o que eu apresento aqui é um tema secundário, um tema que se relaciona com o meu tema central de pesquisa. O Brasil, a história do Brasil, nós temos uma marca que é a presença da escravidão, da instituição da escravidão por 350 anos da história do Brasil. Então, uma escravidão africana que só era uma instituição legal e que vai explicar não só a base da economia colonial imperial do Brasil, mas vai explicar todas as relações sociais, toda a estrutura histórica do Brasil tem essa marca, a marca da escravidão. Então, o que eu pretendo abordar aqui são aspectos da historiografia brasileira do século XX a respeito da escravidão e da invenção da liberdade. Então, a escravidão terminou em 1888, finalzinho do século XIX, e a produção historiográfica brasileira sobre a escravidão vai iniciar no século XX. E eu vou tomar como base para a minha análise duas categorias de dois teóricos que eu considero importantes. Walter Mignolo, que trabalha com a noção de pensamento liminar, e o sociólogo Boaventura de Souza Santos, que trabalha com a noção de epistemologias do Sul. A primeira categoria é apresentada pelo semiólogo argentino Walter Mignolo. Ele é professor na Universidade Norte-Americana, mas ele é argentino. Nas suas obras, Mignolo vem construindo categorias e conceitos importantes para a compreensão do colonialismo moderno e do sistema colonial global. Noções como pensamento liminar, diferença colonial, hermenêutica pluritópica e o locus fraturado de enunciação, que é uma discussão sobre os lugares de fala dos intelectuais. Mignolo analisa os vínculos entre projetos globais e histórias locais, e uma das suas principais teses, a que eu vou discutir aqui, afirma que a contemporaneidade criou condições para a construção de saberes liminares. Estudioso dos movimentos sociais da América Latina, Walter Mignolo entende que, a partir da segunda metade do século XX, o nascimento do colonialismo global no planeta, administrado por corporações transnacionais, extinguiu os lugares polarizados entre periferia e centro, válidas nas primeiras formas de colonialismo. Antes, a diferença colonial situava-se distante do centro. Hoje, emerge em toda parte. Mignolo distingue claramente o período colonial, que na América Latina corresponde à dominação espanhola e portuguesa, da colonialidade do poder, fenômeno que sobreviveu às independências das colônias como uma colonialidade global. O ocidentalismo, como imaginário dominante do mundo colonial moderno, conseguiu urdir uma nova forma de dominação colonial, um colonialismo global que prossegue reproduzindo a diferença em nível mundial, mesmo sem se localizar em um país específico. Mignolo compreende a diferença colonial como o espaço físico imaginário onde a colonialidade do poder opera, onde se legitima a subalternização do conhecimento e a subjugação dos povos. A diferença colonial produz um pensamento liminar, um pensamento que está nas margens, que é uma reação à própria diferença colonial e um pensamento fruto de uma perspectiva subalterna. O pensamento de Mignolo, segundo ele, o pensamento liminar surge
a partir de um locus fraturado de enunciação, um lugar de fala próprio do subalterno. Nas palavras de Miolo, a diferença colonial cria condições para situações dialógicas, nas quais se ensina, do ponto de vista do subalterno, uma enunciação fraturada, como reação ao discurso e à perspectiva hegemônica. Então, eu concluo, a partir da análise dessa teoria, que os pensamentos latino-americanos são pensamentos liminares, híbridos, miscigenados, são enunciações fraturadas. Na construção da história da América Latina, a grande maioria dos atores não foram os narradores daquilo que se concebeu como narrativas hegemônicas. Miolo busca, então, transcender a distinção entre aquele que conhece e aquele que é conhecido, e afirma o grande imperativo de se elaborar macronarrativas na perspectiva da colonialidade. O pensamento liminar é o espaço onde se elabora essa lógica. Então, Miolo ele percebe a necessidade de uma ruptura epistemológica e a necessidade de intelectuais do sul do planeta poderem elaborar narrativas sobre si mesmos, sobre sua própria história. Por outro lado, o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos defende a necessidade das epistemologias do Sul e afirma que precisamos descolonizar o conhecimento. Segundo o sociólogo, essas epistemologias do Sul buscam credibilizar conhecimentos subjugados pelo colonialismo, pelo capitalismo e pelo patriarcado, e admite como científicos saberes produzidos a partir de contextos simbólicos e cosmovisões não europeus. Ele, Boaventura, um intelectual europeu, ele apresenta essa teoria, essa necessidade de produção de conhecimento a partir de outros contextos simbólicos, de outras cosmovisões. Novas epistemologias podem transformar as possibilidades de conhecimento. E as epistemologias do Sul querem dizer não apenas a ciência produzida por intelectuais dos países periféricos, mas também o conhecimento oral, não científico, popular, vernacular, produzido por indígenas, camponeses, mulheres, afroquilombolas, que precisam também ser validados. No seu mais recente livro, ele inclusive está no Brasil agora lançando esse livro, O Fim do Império Cognitivo, Sousa Santos critica um conhecimento que é todo produzido na Europa e nos Estados Unidos e reproduzido pelas universidades, pelos intelectuais do Sul, e defende a inclusão da sabedoria e dos pontos de vista, dos locos fraturados de enunciação de intelectuais do Sul do planeta. Acredita que as epistemologias do Norte, um conhecimento que é todo produzido na Europa e nos Estados Unidos, estão no fim. Ele defende que, por conta da própria crise da Europa e do capitalismo global, essas epistemologias do Norte estão em exaustão. Então, tomando como referência essas teorias, que é a frase de Boaventura, tomando como referência essas teorias sobre a construção do conhecimento, passo agora a discutir aspectos do conhecimento historiográfico produzido no Brasil sobre a escravidão e das disputas em torno desta instituição fundamental para a história nacional da colonialidade, desde a colônia, do Brasil colônia ao Brasil república. Então, a questão que eu busco compreender é quando a historiografia brasileira, produzida por historiadores brasileiros sobre a escravidão e a invenção da liberdade, tomam os negros e índios sobre a escravidão ou sobre outras formas de subalternidade e controle como sujeitos históricos portadores de visões de mundo, dinâmicas culturais, redes de sociabilidade, estratégias de sobrevivência, negociação e resistência.
Então, eu vou apresentar algumas teorias em relação a isso. O professor Sidney Chalub dividiu a historiografia brasileira sobre a escravidão em dois grandes momentos. Um que tratava o escravo como coisa, isto é, que valorizava as perspectivas da estrutura econômica, e outro que buscou considerar os escravos como sujeitos históricos, levando em conta as dimensões culturais na construção da subjetividade dos personagens sociais. Obrigada. Uma outra perspectiva, defendida por Roberto Andreoni Adolfo e Luiz Cláudio Palermo, divide a historiografia sobre a escravidão em três grandes períodos distintos, marcados fundamentalmente por rupturas teórico-metodológicas e interpretativas que foram enfatizadas em cada fase. Tais tendências dialogam fortemente com seus contextos, com seus momentos históricos. As versões sobre a história da escravidão no Brasil é um tema em disputa. Então, trata-se de um campo da história intelectual permeado por contendas, por disputas de pontos de vista, disputas políticas, ideológicas, epistemológicas. Então, a primeira grande fase é marcada pelo lançamento do livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, que é um sociólogo. E o principal feito desse livro foi romper com uma ideia anterior, ideias pseudocientíficas, que defendiam a inferioridade da cultura africana. Então, a partir do livro de Gilberto Freire, uma valorização do negro como um ser, um agente histórico na história do Brasil, começou a ser admitido. Então, o trabalho de Gilberto Freire pode ser considerado como fundador do estudo sobre a história da escravidão brasileira, a partir da referência epistemológica da antropologia cultural de Franz Boas. Então, tinha uma referência teórica, né, de um centro do saber norte-americano, mas já era uma historiografia produzida por um autor, por um intelectual brasileiro, pernambucano, inclusive. Então, ele posicionou a escravidão como um elemento central e basilar na história da formação do Brasil, mostrando a importância de da contribuição dos povos que aqui se relacionaram. Desse modo, o livro de Paulo Freire, que foi em 1933, foi lançado, é considerado por muitos historiadores como um marco da historiografia sobre a escravidão no Brasil. O grande mérito desse livro foi romper com esse pensamento anterior e considerar a miscigenação, que era considerada um elemento negativo da história do Brasil. A partir desse livro, a miscigenação, a mistura, o contato entre as raças começou a ter um valor, né, uma atribuição de importância, como um traço característico da história do país. Freire desenvolveu uma interpretação do passado, lastreada por uma visão que foi bastante influenciada por instrumentos teórico-metodológicos da antropologia cultural, como eu falei, né? Então, ele enfrentou teses racistas e colocou a miscigenação como uma coisa importante. Então, esse foi o primeiro grande momento da historiografia sobre a escravidão do Brasil. Passo agora a falar sobre o segundo momento, entre 1960 e 1970, que diz respeito justamente a uma contraposição a algumas teorias de Gilberto Freire. E é um movimento historiográfico centrado na USP, na Universidade de São Paulo, que ficou conhecido como Escola Paulista de Sociologia, liderada por Florestan Fernandes. Então, eles começam a desmistificar o mito da democracia racial que iniciou-se com o pensamento de Gilberto Freire, pela importância que Freire deu em relação aos contatos entre negros e brancos na história do Brasil. Um aspecto negativo da obra foi justamente a possibilidade de se interpretar
que existia uma democracia racial no Brasil, que não existiam relações de dominação, relação de poder do branco sobre o negro. E essa segunda fase da historiografia justamente contestou essa versão freiriana. Portanto, alguns autores desse momento, Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil, Otávio Iannini, Florestan Fernandes, enfim, Jacó Gorender. Portanto, nos anos 60 e 70, a produção historiográfica apresentou características singulares relacionadas à busca de referenciais teóricos metodológicos franceses. Então, a historiografia da França foi marcante nesse período. E uma interpretação de viés marxista, com sua discussão acerca da natureza dos modos de produção brasileiro, assim com a presença de autores franceses dedicados a conceber a realidade brasileira. Então, os pesquisadores da Escola Paulista, da USP, pensaram a escravidão de maneira estrutural, como um modo de acumulação do capital. Então, compreenderam a escravidão dentro do sistema capitalista, compreendendo o Brasil na periferia desse sistema. A produção acadêmica se contrapôs a Freire, eu já falei isso, enfim. A terceira fase já é um momento mais recente, a partir de 1980, que é considerado uma virada epistemológica, mais uma vez, novos referenciais teóricos e metodológicos. A historiografia da escravidão brasileira assiste a um processo de renovação. Então, autores como Kátia Matoso, João José Reis, Silvia Lara, são os nomes importantes desse momento. E eles vão se contrapor à escola socialista da USP em relação a essa análise estrutural. E vão desenvolver estudos quantitativos voltados para temas como demografia escrava, como a família escrava, os modos de vida, colocando, nesse momento, o escravo como sujeito da sua própria história. Portanto, a partir de 1980, a historiografia revela sintomas de um novo cenário, a consolidação de cursos de pós-graduação no Brasil, iniciados em décadas anteriores, mas consolidados, de fato, na década de 80, vai fazer com que uma produção historiográfica própria, brasileira, comece a se consolidar, de fato. O aumento significativo de incentivo às pesquisas, a partir desse momento, também vai ser importante nesse processo. Então, concluindo, meu tempo já está chegando, eu ia falar um pouquinho sobre os autores, destacar alguns autores aqui que têm um pensamento liminar, eu defendo isso. Bom, a partir de 1980, muitos pesquisadores promoveram uma inflexão no olhar que a história tinha no tocante à escravidão no Brasil. E, concluindo, eu defendo que os autores dessa terceira fase aqui apresentada, a partir de 1980, passaram a reler as fontes e, sob um aparato teórico-metodológico diferente dos anteriores, passaram a estudar e compreender a escravidão sob novas perspectivas. Nesse momento, o escravizado é visto como um agente da sua própria história, negando a coisificação do escravizado. Apesar desses autores dessa nova fase se alinharem a historiografias estrangeiras, trata-se de uma historiografia eminentemente brasileira, que visa propor que as ações dos escravos devem ser vistas e valorizadas como elementos importantes para a compreensão da própria escravidão e das suas transformações. Então, o desdobramento disso a gente vai ver surgindo no Brasil, pouco a pouco, no final do século XX, início do século XXI, intelectuais negros. Então, cada vez mais a gente vê professores negros nas universidades,
estudantes negros nas universidades, e isso faz com que um pensamento construído a partir do seu lugar de fala ganhe importância nos debates sobre a historiografia da escravidão brasileira. Muito obrigada. Felicidades por la ponencia. Y continuamos, en este caso vamos a escuchar al doctor José Luis Caño Ortigosa, que viene de la Universidad de Sevilla. Ya la Universidad de Huelva quedó atrás hace un mes aproximadamente, si no me equivoco. Y bueno, vamos a continuar con historiografía. Parece que esta mesa pues, está planteada un poco en ese sentido, ¿no? Historiografía, nuevas metodologías de investigación. Y en este caso, pues, Pepe pues, nos va a hablar de el Imperio Español en el Extremo Oriente, nuevas propuestas temáticas y metodológicas. Tienes la palabra. Bueno, hay que comenzar sin duda dando las gracias al doctor Vázquez Cienfuegos y a los organizadores, en primer lugar, y sobre todo por considerarme joven todavía, porque entre la mesa anterior y la que estoy ahora creo que soy el más viejo sin duda de todos, así que bueno, también voy... Bueno, tú eres la inaugural. Y voy a intentar tomar un poco la directriz que el director del Congreso nos ha marcado, que es que tengamos un poquito que pongamos énfasis en informar y en dirigirnos a los estudiantes, que es para quien realmente van dirigidos estas jornadas. Así que yo voy a intentar dirigirme especialmente, no tanto a mis compañeros y ponentes, sino me voy a dirigir a los estudiantes, más que nada para intentar mostraros todo lo que queda por hacer, cómo se pueden ir haciendo en el futuro algunas cosas y que os animéis a seguir esta más que dura carrera de historiador. Bueno, efectivamente, por ejemplo, yo ya no estoy en Huelva, estoy en Sevilla y quizá el año que viene a lo mejor vengo de una universidad china, o sea que bueno, estos son periplos, uno ya no sabe si es investigador o aventurero. Les voy a hablar un poquito de qué es lo que vengo haciendo, de qué es lo que en estos años atrás, qué es lo que estoy haciendo ahora y qué cosas son más o menos las que se pueden abrir a futuro. Desde luego es más que evidente que existe un interés actual bastante evidente por Oriente, muy evidente. En la prensa tenemos constantemente noticias y demás, y algunas veces incluso con buen criterio, ¿verdad?, poniendo a personas interesantes, ¿no? Bueno, el caso es que existe ese interés realmente por Oriente y por los estudios orientales y por la historia de Oriente y de esa primera globalización, de la que ya nos ha empezado a hablar un poco también magníficamente en su conferencia inaugural la doctora Manso, que ha hecho una labor de síntesis y de didáctica estupenda, ¿no? Con esa premura de tiempo, ¿no? Magnífica. Bueno, más o menos este es el lugar y el tiempo en el que sitúo mis estudios. Es el Extremo Oriente a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, mediados del siglo XVII, más o menos mis investigaciones de los últimos 10 años, en esta línea de investigación, se vienen situando en este panorama geográfico y temporal, en el que efectivamente vamos a empezar a poner en juego pues, a varias potencias asiáticas existentes en la zona y las nuevas potencias europeas que empiezan a aparecer, principalmente portugueses, holandeses, españoles y, bueno, más tarde también ingleses y franceses, ¿no? Desde luego, muchas cosas son las que quedan por hacer. Esto es solamente una muestra que yo les pongo para que ustedes vean que quizá una parte importante de los estudios que podemos hacer de la presencia, por ejemplo, española o de otras potencias en Extremo Oriente son los inicios de las relaciones diplomáticas y de las relaciones políticas con algunas de las potencias que existían en la zona. Esto requiere, desde luego,
de un conocimiento profundo de la historia del país europeo que estemos estudiando, en nuestro caso normalmente sería España o el Imperio Español, y también un conocimiento profundo de la historia del país oriental en el que nos queramos centrar. Y aquí ya se empiezan a poner las cosas un poquito más difíciles, porque si ya nos cuesta un poquito de trabajo seguir los pasos de la historiografía española cuando estudiamos España, pues además tendríamos que ponernos al día de la historiografía del otro país en el que estemos interesados, y desde luego con la dificultad añadida de la dificultad del idioma, ¿verdad? Que también hay que aprenderlo. Y no solamente el idioma del país, sino también la paleografía del país, que si ya nos cuesta trabajo, ¿verdad?, aprender paleografía española, pues bueno, y qué sé yo, la camboyana es complicada, la china es complicada, ¿eh? Bueno, ese es más o menos el marco. Yo me estoy situando sobre todo en el tema de las relaciones entre China y España. Esas son mis investigaciones, más que con Japón o que con otro país, o Corea, otro país de la zona. Yo me estoy dedicando más a las relaciones españoles, chinos, y en la zona de Formosa, Taiwán, que como ustedes bien saben también estuvo colonizada por España, y el sur de la isla por Holanda. Me interesa empezar hablando un poco, así muy brevemente, de la ley de prohibición de navegación y de comercio en el mar que impuso la dinastía Ming, porque es una situación en la que se van a encontrar los portugueses, españoles, cuando llegan por primera vez a Extremo Oriente con sus barcos. Y es la prohibición que tienen los chinos para comerciar en todos esos mares, porque la dinastía Ming estaba, bueno, por varias razones, estaba intentando borrar cualquier herencia de la dinastía Yuan anterior, y desde luego estaba intentando paliar los efectos de una hiperinflación motivada por la emisión de billetes moneda, de papel billete, ¿no? El caso es que como igual que hoy, si ustedes prohíben un tipo de comercio, eso no significa que el comercio no se vaya a practicar. Es decir, si ustedes prohíben, igual que hoy, prohíben el tráfico de marihuana, eso no quiere decir que nosotros no salgamos por la noche y encontremos marihuana, ¿verdad? Es decir, el tráfico se hace. Pues en este tiempo exactamente igual. Sencillamente lo que estábamos es abocando a los comerciantes de la costa de China con esa prohibición a comerciar en el mar, con una tradición que tenía cientos de años de navegación y de tradición, pues lo que estábamos abocando es a los comerciantes de una costa como la costa de Fujian, del sureste de China, a ser contrabandistas o piratas, según le quiera llamar cada uno, o las dos cosas. Y además incluso a que estos comerciantes contrabandistas del sureste de China, pues incluso se aliaran o tuvieran conflictos, que de las dos cosas hay, con los guacos japoneses, los piratas japoneses, que también contrabandeaban y pirateaban las costas de China. Más o menos esa es la situación. Esa es la situación del sureste asiático cuando llegan portugueses y españoles. Uno de los puertos principales, fíjense, porque nosotros, esto es otro avance que podemos seguir estudiando, nosotros normalmente los puertos que estudiamos son el puerto de Macao, el puerto de Cantón y demás, pero desde luego había otros muchos puertos en China y algunos principales, como el de Changzhou, que no solamente, fíjense, es un puerto importante para China, en la zona del sureste asiático, en la misma zona, sino que, siendo un puerto importante, lo cierto y verdad es que también, no sé si la flecha, ¿sí se ve? Sí. Había otro puertecito aquí, el puerto de la Luna, traducido, que realmente era el lugar desde donde se practicaba el mayor contrabando de la zona. Es decir, aquí está el puerto oficial, donde puede salir el poquito que pueda salir con la prohibición, pero después estaba el puertecito escondido, ¿verdad?, y en la desembocadura, desde donde se hacía el contrabando grande. Bueno, pues desde este puerto es de donde realmente están llegando muchos barcos, y desde el puerto de Changzhou y desde este puerto de la Luna, donde están llegando muchos barcos a Filipinas, que es lo que me interesa a mí, por la presencia española, ¿no?
Y fíjense que esto es interesante porque muchas veces, la mayoría de las veces, en Filipinas, en Manila, lo que se está haciendo es decir que los barcos vienen de Cantón, porque los chinos dicen que vienen de Cantón porque pueden tener algo más de licencia algunas veces, pero realmente casi siempre lo que están viniendo es de este puerto de Changzhou, no vienen de Cantón. ¿Por qué podemos nosotros saber esto? ¿Qué es lo que me interesa? Yo no estoy queriendo dar mucha información de todo esto. Lo que me interesa es que ustedes entiendan cómo estudiarlo o qué vías se abren. Aquí lo interesante es que yo puedo saber esto y decírselo a ustedes no porque yo sea un historiador estupendo y muy inteligente, sino sencillamente porque trabajo con historiadores chinos. Entonces, ahí está la clave del asunto. A futuro, yo creo que ustedes, los jóvenes, yo aprendí y creo que muchas partes de mis generaciones anteriores aprendimos o nos acostumbramos a hacer historias solos. Y ahí nos pegábamos chocazos con los documentos, iba a decir con las paredes, no, pero con los documentos que duelen más que las paredes. Y es muy duro hacer historia solo y además es muy difícil hacer la historia solo y es mucho más lento avanzar haciendo la historia solo. Pero cuando ustedes trabajan en equipo de verdad, porque antes existían equipos en lo que era la suma de las individualidades de cada uno, no, trabajar en equipo, sentarse en la mesa y trabajar sobre los documentos en equipo, ustedes multiplican los resultados, no suman, multiplican los resultados. Y cuando ustedes trabajan con equipos multidisciplinares y con equipos multinacionales, entonces ustedes multiplican el resultado todavía más. Es decir, yo puedo saber que los barcos llegan a Manila desde Changzhou no porque el documento español que leo en el archivo de Indias o en cualquier otro archivo en español me diga que viene de Changzhou porque no lo dice. Pero a mí me dice el documento español que vienen de Cantón. Pero si ustedes se van a Changzhou, ustedes resulta que en los archivos chinos les están diciendo que esos barcos están saliendo de allí. Hay que confrontar, pero para eso ustedes necesitan entonces trabajar con un historiador que sepa chino y que sepa paleografía china y que además, atención, esto también es muy importante para los jóvenes, que tenga los recursos económicos para investigar. Entonces, cuando ustedes juntan todo eso, entonces cuando ustedes pueden averiguar estas cosas. Bueno, el caso es que llegado el momento se legalizó, la dinastía Ming comprobó que efectivamente eso de la prohibición de negociar con el mar no estaba muy bien porque no era la forma de conseguir la plata que necesitaban. Los chinos llamaban a la plata la sangre que necesitaban precisamente para acabar con esa hiperinflación, en fin, reformar el sistema monetario del país, dedicar la plata a monedar la economía, ¿no? Finalmente, pues, se abre la licencia del comercio. Y claro, cuando se abre la licencia del comercio, fíjense que yo no estoy poniendo Cantón en ningún momento, sigo poniendo Changzhou y Guangzhou, y son los dos puertos de donde están llegando una gran parte de los champanes o de los barcos chinos a Manila. Bueno, por tanto, se ha abierto una línea de negocio, una línea de investigación histórica. Esto se está estudiando, hay tesis doctorales en China y aquí, en España también, hechas por chinos. Podríamos hacerla nosotros también. Tesis doctorales para estudiar todo este tipo de comercio, porque además todos estos barcos se pueden y se deben, como digo yo, se deben descargar, ver las cargas que tienen, cuántos son, qué es lo que llevan, porque finalmente, además, hay otras tradiciones historiográficas que hay que ir superando, como que todo lo que llega a Manila, lo que está es destinado al galeón de Manila, ¿no? Mire usted, el galeón de Manila es una parte muy importante del comercio de Manila, pero Manila es un puerto franco, un puerto intermediario de todo el sureste, donde llegan musulmanes, donde llegan portugueses, ilegalmente, claro, pero si da igual. Si están llegando de todas las nacionalidades al puerto de Manila, legal o ilegalmente, y se está distribuyendo toda esa mercancía, y es un puerto donde se está intermediando, se está negociando las mercancías chinas con las mercancías de India que traen los portugueses o los musulmanes o de cualquier parte de Asia. Bueno, porque eso es lo que le interesa a los chinos. A los chinos les interesa la plata, porque la necesitan. Y es su objetivo número uno. Tienen que conseguir toda la plata que puedan. Y, de hecho, esa es otra gran línea de investigación, porque aunque hay buenas obras en las que se nos van indicando toneladas o porcentajes o cantidades aproximadas de la plata que pudo llegar a China, lo cierto y verdad es que por cada tesis doctoral, por cada libro, por cada investigación que se sigue avanzando, cada vez estamos aumentando más y más y más las cantidades de plata que llegaron a Asia, porque a Asia no solamente llegó la plata española por vía del galeón de Manila, también llegaba la plata española
que llegaba a Europa y venían barcos holandeses, ingleses, franceses y portugueses. Y además también llegaba mucha más plata de la que creemos, porque gran parte de la plata que se transportaba era ilegal. Era mucho mayor la cantidad ilegal de plata. Un galeón de Manila tenía legalmente, depende del momento, pero podía tener legalmente la licencia para transportar unos 500.000 pesos de plata, y a veces llega a transportar 3 millones, 4 millones de pesos de plata. Es decir, las cantidades son enormes. Eso cuando se sabe, y también lo que sabemos. Entonces, las estimaciones, hay algunas estimaciones actuales y demás, que están llegando a considerar la posibilidad de que de la enorme cantidad de plata producida en América, que era la mayor productora de plata del mundo, desde luego, solo Potosí en el siglo XVI producía el 60% de la plata del mundo, pues es casi la mitad o la mitad de la plata pudo haber llegado a Asia por cualquiera de las vías de comercio. Y en otros puertos, pues efectivamente en otros lugares de China lo que se hizo fue utilizar la plata como moneda. La misma moneda española de plata al peso, pues también se reacuñaba o se le sellaba con letras o cantidades en chino y se utilizaban en el propio mercado chino la plata. Esa es una de los objetivos, y este es uno de los grandes estudios que quedan todavía por hacer, un estudio económico importante del tráfico y de las cantidades de plata comerciadas. En esto están los chinos muy interesados y están estudiándolo en la medida en la que pueden, todo lo que pueden. Ese comercio que se abre con Manila desde China permite también no solamente que nosotros sepamos qué es lo que hacen los españoles, sino que hacen los chinos. Los chinos llevan este mapa que es del siglo XIV suyo, existían muchas copias. Este es el mapa que llevan los chinos al gobernador de Manila. Le dicen, mire usted, aquí tiene usted China y aquí tiene usted todos los lugares de China. Este es el primer mapa que llega a Europa del interior de China, el primero que se conoce. Y les dice, mire usted, todo esto es China, esto es lo que hay, y en esas palabritas que por todas partes están indicadas, también están indicando a los españoles dónde se están originando, dónde se están produciendo la seda, la porcelana, los distintos productos que quieren. ¿Para qué? Para que los españoles sepan lo que quieren y lo que pueden pedir. Y se lo entregan los chinos. Aquí tiene usted. Bueno, pues esta copia de este mapa es la única que existe, que existían copias en China. Ahora este mapa está en el Archivo General de India, ni siquiera los chinos lo tienen, lo tenemos nosotros. El primero que lo estudió a principios del siglo XX, ya por el siglo XX, era un japonés, ni siquiera era chino. Ahora nosotros hemos sacado unas ediciones, un par de ediciones, sobre estudios de este mapa. Quiere decir, bueno, José Luis y Yu Chun Li ya han hecho el estudio del mapa y con otras personas. No, miren ustedes, esto realmente yo, que soy el editor de este libro y yo tengo uno de los artículos que está dentro, les digo, este mapa queda por estudiarlo. Sigan estudiándolo. Y claro, si llegaban chinos con mapas diciendo lo que quieren, lo que quieren vender y lo que quieren adquirir, que es plata. Cuando ustedes se enfrentan con los chinos por primera vez, se enfrentan en el sentido de enfrentarse porque hay que entenderse. Ustedes, lo primero que hacen los españoles, una de las cosas que necesitan hacer son diccionarios para entenderse, y los frailes dominicos hacen uno de los diccionarios más importantes. Este diccionario, por ejemplo, por eso yo decía, voy a hablar un poco de lo que se va haciendo, de las cosas que se pueden hacer. Este diccionario es por lo que salí en las noticias del principio, con la que yo pongo un poco de broma para captar la atención de ustedes y que digan, bueno, miren ustedes, es más guapo el periódico que el investigador, ¿no? Pues ahí está el diccionario. En este diccionario que se descubre, la importancia es enorme, porque no es porque sea el más antiguo, que lo es, no es porque sea un diccionario completo, que lo es, que tenga 21.000 entradas de términos y demás, sino, y que está hecha la edición facsimilar, ya la hemos editado. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho quienes hemos encontrado el diccionario? Está editado de este año, del año pasado, perdón, del 2018. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? El facsímil. Pero, señores, lo que queda por hacer es enorme. Está por estudiar completo. Lo que hemos hecho nosotros es descubrirlo y editarlo. Así que todo el contenido del diccionario está a día de hoy para ustedes virgen para estudiarlo. Y hay muchísimos. Yo les voy a poner solamente por la A. Solo por la A. Podríamos llegar a la Z. Pero fíjense, por la A podemos plantear un reto lingüístico, ¿verdad? Solamente 34 entradas de así y así es. Yo no soy lingüista, pero si yo fuera lingüista probablemente estaría ahora así. ¿Qué de cosa, ¿verdad? Claro.
O a quien le guste la historia de la naturaleza o de la botánica, fíjense, 26 entradas de arroz. Claro, los españoles, 26 entradas de arroz distintas la llaman arroz, para los españoles todo es arroz. Uno, pero para los chinos, que vienen durante miles de años, 5.000 años, cultivando arroz, pues tienen muchas variedades de arroz y le llaman diferentes. Bueno, yo estoy poniendo cosas así, esto es al tuntún, ¿eh? Al tuntún, totalmente. Al que le guste la pesca, la caza, la ganadería. Yo he escuchado una ponencia muy bonita sobre la introducción del conejo en América. O sea, bueno, está bien. Hay muchas cosas. El almizcle, fíjense, el almizcle es algo interesantísimo. El almizcle ya se llevaba a Europa por la ruta de la seda desde tiempo de los griegos, porque es un afrodisíaco estupendo. Como afrodisíaco. Es que siempre hablamos de seda, porcelana, de especias, ¿verdad? Pero siempre nos olvidamos de las medicinas, de las drogas, de los afrodisíacos, de los perfumes que se vendían bien caros. Un afrodisíaco de almizcle era carísimo, carísimo, claro, si hace efecto. O retos, el que le guste la historia de la cocina, ¿verdad? Bueno, pues 5 entradas de formas de cocina del almíbar y demás. Es decir, fíjense, porque además, esto no lo he dicho todavía, además esto tiene una complejidad mayor, porque no solamente es que tengamos el diccionario en chino mandarín, sino que además también lo tenemos en lengua teochew, que es un dialecto del sur de China, una lengua minán, que además es el antecedente de la lengua que ahora se habla también en Taiwán. Y es una lengua que puede estudiarse y reconstruirse. De hecho, yo tengo un proyecto para la reconstrucción fonética para hablar con un chino del siglo XVII. El problema es que nadie me lo financia. O un reto con el diccionario para hacer un estudio de la sociedad. 70 entradas para amigos y amistad. Fíjense, los chinos tienen 70 entradas para decir amigos. No está mal, ¿verdad? Yo no tengo 70 amigos. O sobre el reto, la género, la sexualidad, ¿verdad? Bueno, es decir, realmente hay temas para todos los gustos que podemos. Esta última diapositiva le reconozco que la acabo de poner ahora en la cafetería, venía corriendo, la acabo de poner para enlazar con lo que viene ahora, ya voy terminando. Carlos, no me riñas demasiado, que sé que vamos un poquito bien de tiempo, no pasa nada, normal. Entonces, lo he puesto para el tema de la religión, entonces me he ido a la P. Pero bueno, es que 20 entradas para el pecado y pecar. Claro, este diccionario lo hacen dominicos, que tienen que evangelizar y tienen que decirle cuáles son los pecados, ¿verdad? A los chinos. Y claro, pecados hay muchos y la forma de entenderlos. Y hay muchas más cosas. ¿Por qué hablo de religión? Porque la doctora Manso nos ha hablado de los jesuitas muy bien y nos ha hablado de los conflictos entre las órdenes religiosas, ¿verdad? Pero no solamente entre los conflictos entre las órdenes religiosas, en la propia orden jesuita también había conflictos internos. Es decir, en la propia Macao, tampoco los jesuitas españoles que llegaban diciendo yo quiero entrar en China, decían los jesuitas portugueses, no, tú no entras en China, yo aquí, no tú. Había conflictos. Pero igual que había conflictos, también había ayudas y alianzas entre ellos. Esto es una crónica que escribe un jesuita español que se pierde naufragado, se pierde en China y es apresado por las autoridades chinas y se lleva más de un año apresado en China. Y hace un recorrido por una zona de China, además, muy poco conocida, porque además cuando ustedes les daban licencia para entrar en China, no es que ustedes se pasearan por China por donde querían, no, ustedes se paseaban por donde los chinos querían que se paseen. Este señor se paseó por una zona poco conocida porque naufragó, llegó a un sitio que incluso a los chinos les resultaba muy exótico. Esto de este tipo de dónde sale, ¿no? No se parece a nosotros. Pero es muy interesante porque esta crónica nos llega porque precisamente siendo un jesuita español apresado en China, son los jesuitas portugueses de Macao los que realmente le rescatan, a pesar de que fuera español, ¿no? Y a pesar de lo que yo acabo de decir. Pero hay un libro editado, y con un comentario, y es muy buen libro para la época, pero está hecho sobre la crónica del siglo XIX. La crónica del siglo XIX, digo siglo XIX porque es una copia que se hace de su crónica en el siglo XIX, pero que se toma como el original. Bueno, a la vista está por la letra que no puede ser original del siglo XVII porque es una letra del siglo XIX. Pero es una copia incompleta y es una copia mal transcrita. Entonces, claro, cuando nosotros nos encontramos en Nueva York, en la Hispanic Society, nos encontramos con el original del siglo XVII, pues entonces podemos hacer un estudio otra vez, porque además está completa. Fíjense que el estudio
de la autora que encontró la copia del 19 dice, no, mire usted, este señor se murió porque está incompleto, se debió de morir escribiéndolo. No, yo en la del siglo XVII al final termina Laus Deo. Fin. ¿Se entiende? Es decir, si nosotros seguimos investigando, si nosotros seguimos repasando, si seguimos revisando las investigaciones que han hecho nuestros padres y nuestros abuelos científicos, vamos a poder seguir encontrando cosas y vamos a poder seguir haciendo cosas y mejorando las cosas que se han hecho. Y cuanto más en trabajo colaborativo lo hagan ustedes, mucho mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Trabajen en equipo, viajen, aprendan idiomas, aprendan técnicas, destrezas de historia y creen ustedes equipos de investigación multinacionales y multidisciplinares y harán ustedes mucho mejor historia de la que estamos haciendo nosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pepe, por esta súper interesante comunicación. Seguro que de aquí te salen 3 o 4 o 5 doctorandos. Aprovechad que, bueno, que Pepe va a estar por aquí estos 2 días y el que tenga interés, pues que se aproveche de sus conocimientos, porque no hay muchos, desgraciadamente no hay muchos especialistas españoles sobre la historia del sureste asiático y desde luego tenemos el privilegio de tener estos 2 días aquí con nosotros a Pepe, que en ese sentido puede abriros mucho la mente. No sé si tanto las puertas, pero seguro que sí la mente. Bueno, y para concluir esta segunda sesión, ahora tiene la palabra Julio Caballero Ares, de la Universidad Complutense de Madrid, que va a hablarnos sobre, o va a hacernos una breve revisión de las fronteras virreinales de la monarquía hispánica. Así que tienes la palabra, Julio. Muchas gracias. Bueno, primero agradeceros a todos estar aquí, agradecérselo a los organizadores del Congreso y, bueno, comentar que este trabajo salió de mi propia investigación doctoral, que trata sobre los indígenas cañari y su participación en la conquista y la consolidación del virreinato, y observando diferentes campos en los que habían actuado las colaboraciones entre españoles e indígenas para conseguir avanzar, me di cuenta de que en las fronteras parecía que había ciertas cosas que se repetían o ciertas técnicas que, por lo menos, si no funcionaban igual, sí se intentaban. Y decidí coger pues 2 de los casos quizá más paradigmáticos de las fronteras, uno en el sur del todo, hacia la zona de la Araucanía, y otro en la parte norte, en el arco Chichimeca, junto a la frontera del nuevo Reino de Galicia. Lo primero, bueno, es presentar el concepto de frontera, ¿no?, que es un concepto importante en la historiografía americana, ¿no? Se inicia con Turner, cuando se estudia el oeste estadounidense, el avance hacia el oeste, se da una visión del hombre fronterizo como un individuo con una identidad particular, con cierto rechazo hacia las estructuras clásicas del Estado que considera que está, en el caso norteamericano, en el este. Y bueno, este concepto luego lo mantendrán en la historiografía americana otros autores como, por ejemplo, Prescott o Hamilton. Y en el caso de la monarquía hispánica, algunos de los ejemplos de la actualización de este concepto, adaptándolo a la realidad española o americana hispana, sería, por ejemplo, pues, Powell, que es un norteamericano que hace un trabajo excelente sobre el tema de la frontera norte de México, o el caso del que fue mi tutor de máster, ¿no?, Miguel Luque Talabán, que se dedica sobre todo a las fronteras en Oriente. Y bueno, así como señalar un poco, quiero también señalar, aunque no lo haya puesto aquí, que cuando hable de fuerzas hispánicas o de movimientos hispánicos estaré hablando del conjunto de lo que son los súbditos del rey, y esto incluye también a los indígenas, mestizos, afrodescendientes que vengan con él. En los europeos tampoco tenemos que centrarnos exclusivamente en castellanos, aragoneses, navarros o portugueses, sino que también encontramos casos de gente que viene de Flandes, de Italia y de múltiples lugares. Entonces, cuando digo fuerzas hispanas o hispánicas, me estoy refiriendo a todo este conjunto. Empezando por dar un poco de contexto, la Guerra de la Araucanía, el llamado Flandes indiano, es un conflicto en el que se lucha contra un grupo que son los clanes mapuches. Bueno, clanes los llaman levos, longos, rejúes, depende de la fuente a la que vayas a consultar,
parece que adaptan diferentes nombres. Son grupos muy poco jerarquizados, con una sociedad más o menos igualitaria, aunque en el caso de los mapuches sí hay diferencias, sí hay individuos que tienen más tierras que otros, pero aún así no hay un liderazgo marcado, salvo en épocas de guerra donde están los toquis, que son jefes de batalla que pueden llegar a reunir varios clanes solamente bajo la circunstancia bélica. Estos guerreros llegan a plantar cara a la monarquía hispánica muy eficientemente usando herramientas muy comunes, ¿no?, como podrían tener cualquier otro habitante del espacio americano, como son macanas, aunque ellos la tienen muy larga la macana y con punta hacia el final, pero no dejan de ser una macana, una maza, el arco y la flecha, las lanzas, todo esto lítico, por supuesto, sin metales. Aún así consiguen ser tremendamente eficientes, hasta el punto de que los propios españoles reconocerán en ellos un rival con el que no son capaces de dar en su debilidad. Esto también es porque están desestructurados, no son como los incas o los aztecas a los cuales se les puede descabezar, quitando al emperador o pactando con una élite clara. Aquí las élites no son claras, son cambiantes la mayoría del tiempo y no hay ninguna capital ni ningún emperador al que derribar, ¿no? Además, la región de la Araucanía tiene también un tipo de ecosistema muy complicado, una geografía muy difícil para los españoles, zona con mucho bosque, con mucha zona selvática y con ciénagas. Todo esto inutiliza por una parte los caballos, por otra parte la pólvora y por otra complica muchísimo las persecuciones. Entonces los españoles nunca se moverán con libertad en todo el territorio araucano. Bueno, la presencia hispánica, si bien al inicio, sobre todo en la época de la conquista con Pedro de Valdivia, llega muy hasta el sur, esto se termina rápidamente cuando varias de las ciudades que se fundan, como Concepción, Imperial, Villarrica, sean reventadas durante la gran primera rebelión, que es en 1553. Esta gran primera rebelión se hace de los indios encomendados, no son indios rebeldes, por lo tanto no se están esclavizando ni nada por el estilo. La dirige un nativo que ha estado en contacto muy profundo con los españoles desde jovencito, paje del propio Valdivia, y terminará con la destrucción de prácticamente casi todas las ciudades y haciendas que haya al sur del Biobío, además de aumentar una cantidad, o sea, con una importante cantidad de cautivos que cogerán los araucanos y convertirán prácticamente en esclavos o los ejecutarán. Sobre todo les interesaban las mujeres y las niñas. Las mujeres porque tenían prestigio de cara al valor reproductivo para los líderes y los niños porque eran criables. Y bueno, esta primera gran rebelión finalmente se cortará cuando García Hurtado de Mendoza, hijo del virrey de Perú, baje con unas tropas bien armadas y bien organizadas e inicien las incursiones de castigo desde el Biobío hacia abajo y vayan poco a poco estabilizando la situación a través de pactos y de diferentes acciones punitivas. Sin embargo, otra gran rebelión volverá a saltar en 1598, justamente con la muerte del gobernador Óñez de Loyola, quien fue, bueno, es pariente del fundador de los jesuitas y además fue el que derrotó al último y capturó al último inca que quedaba libre en Vilcabamba. De hecho, se casó con una princesa inca y era un personaje de mucha importancia en el virreinato del Perú y dentro de los agentes españoles, uno de los de principal brillo. Le emboscaron cuando estaba de revisión y lo ejecutaron. Su cabeza fue enviada junto con la de sus soldados al resto de clanes y hicieron un levantamiento prácticamente general, incluyendo aliados, grupos que estaban más o menos tranquilos. Se generó probablemente la que es la mayor crisis para el reino del Chile del siglo XVI y del XVII, puesto que están incluso temiendo porque consigan alcanzar Santiago y prácticamente arrasan con todo. Aquí ya entra un cambio que es importante señalar, porque se manda directamente desde la corte, por primera vez, a un agente europeo, que es el señor Alonso de Rivera, un militar de larga carrera que tiene muchísima experiencia en la guerra de Flandes, parte con banderas españolas, o sea, con banderas europeas, y cruza el Atlántico llegando luego a Chile con tropas hispanas de las que se usaban para luchar en Flandes. Él será el que organice toda la frontera del Biobío, será el que decida que a partir de ahora ese río se convierte en frontera
y que no se avanza más allá del río si no se consolida primero posición. Creará también diferentes sistemas para intentar mejorar la fórmula que había militar en Chile, puesto que no olvidemos que en América no hay militares, los conquistadores no lo son milicianos en el mejor de los casos. Aquí ya no, aquí ya se presenta un ejército real, con órdenes. El gobernador, de hecho, de Chile se convierte en maestre de campo del ejército de Chile, o el ejército del Arauco, y estos será un éxito porque conseguirán realmente aplacar más o menos y poner orden en la situación. Abrirán fuertes como el de Borao, muy en las profundidades araucanas, pero aún así será una posición muy inestable. Pero bueno, como no hay dos sin tres, en 1654, aprovechando el fracaso del señor Juan de Salazar, cuñado del gobernador y una persona con muy poca experiencia militar, cuando está cruzando un río para castigar a un clan que ha asesinado a unos náufragos españoles saltándose unos tratados que había de paz con los nativos. Este señor tiene un debacle espectacular, le asaltan en mitad del río y prácticamente él y todas las tropas auxiliares están a punto de morir. Tiene muchísimas bajas, pierde caballos, lo pierde casi todo y tiene que refugiarse, creo que si no me equivoco, en el fuerte de Angol, casi perseguido. Esto, claro, es una nueva muestra de debilidad española ante los grupos guerreros mapuches, así que estos se alzan nuevamente y se inicia otra rebelión fuertísima, que tardará muchos años en apagarse. Sin embargo, para 1662 se volverá a apagar la guerra. La corona ya empezará a plantearse que no le interesa avanzar sobre el territorio mapuche y que, por lo tanto, lo que conviene es fijar de una vez por todas la frontera, que será el río Biobío en las dos orillas, con fuertes, aliarse con las parcialidades que sean fieles a la corona y mantenerse fuera de lo que sería el territorio indígena, siempre y cuando se tuvieran ciertos pactos con ellos, que veremos más adelante. Bueno, aquí ya me he adelantado, así que... Pero bueno, sí que señalar una cosa, y es que también es verdad que cuando paran el conflicto y dejan de tener interés en la zona del Mapuche, o sea, la zona mapuche, no es solamente porque ya no les interese porque no hay ya oro, no hay plata, no hay nada, sino porque empiezan a aparecer pues, los holandeses por la costa, que ya se aliaron en una ocasión con los mapuches, lo cual les genera un terrible problema a la administración española en la zona. Además de que, pues como ya se señala en el PowerPoint, pero vamos, lo digo, hay ya un mayor contacto. Ya hay muchos mapuches que tienen generaciones con mezcla de sangre española por los cautivos que tomaron en las primeras campañas. Ya hay cierto tráfico de bienes. Ya se han intentado desde el siglo XVI hacer parlamentos. De hecho, en el siglo XVII hay uno muy importante, el de Quillín, que resulta un fracaso, pero lo seguirán intentando hasta que consigan pactar. Y finalmente los mapuches acabarán convirtiendo en, si bien un espacio independiente, un espacio amigable e incluso en ocasiones aliado de los españoles, asegurándoles que no van a atacar las posiciones, que van a poder recorrerse tranquilamente los caminos y, sobre todo, que no van a ayudar a ninguna potencia extranjera que venga a instalarse en Chile y, es más, harán por ayudar a los españoles a echar a cualquier extranjero que venga. Esto se mantiene hasta el siglo XIX. Durante las campañas de independencia, de hecho, habrá grupos mapuches que luchen del bando realista, mostrando que, bueno, que finalmente los parlamentos llegan a un buen fin para los españoles. Estas son unas tablas que hizo Sergio Villalobos, que me parecen muy interesantes porque muestran cómo desde prácticamente el fin de las últimas, lo que sería el fin de la última gran rebelión, a pesar de que se siga hablando de la guerra continua de Chile, vemos cómo hay un inmenso vacío, hasta el punto de que en el siglo XVIII podemos encontrar documentos de gobernadores de Chile que se pasean con una mínima tropa por todo el territorio y es recibido, celebrado, le dan regalos. O sea, sé que deberíamos de quitar un poco el mito de Chile como un lugar de guerra continuo durante 300 años, porque a partir de 1662 prácticamente el conflicto se da por apagado o ya solamente quedan escasas conflictos y hostilidades muy pequeñas. A pesar de que siempre en la documentación veremos, sobre todo desde el Gobierno de Chile, la repetición constante del peligro de los araucanos, del peligro de la frontera. Todo esto es falso. Es que los militares que están en la zona necesitan recursos, necesitan dinero, necesitan prestigio. Y ya que están allí, lo aprovechan.
Pasando a la siguiente frontera, la guerra chichimeca, ¿no? Aquí hay que señalar otra vez, los pueblos chichimecas, al igual que los araucanos, no tienen una fuerte estructura social. De hecho, estos tienen incluso menos estructura social que los araucanos, porque estos por lo menos pues, tienen cierto clan, ciertos líderes, personas con prestigio. Aquí en la tierra chichimeca apenas líderes de caza, algún hombre medicina y poco más. Son gente además que ya de la época prehispánica se les consideraba muy salvajes, muy peligrosos, se les tenía mucho miedo, de hecho fueron temidos durante prácticamente toda la guerra chichimeca y además, bueno, aunque no lo haya puesto aquí, tienen ya un encontronazo con las fuerzas españolas en la guerra del Mixteco, que es un poquito antes de iniciar el conflicto chichimeca. Hay que decir que, a pesar de que esta gente usara las mismas armas que el resto, como ya vemos, arcos, flechas, cuchillos, son tremendamente buenos con el arco. De hecho, todas las fuentes, no sé si de manera exagerada, es más que posible, hablan de ellos como flecheros muy peligrosos. Nuevamente los vemos divididos en múltiples parcialidades y aquí, a diferencia en el caso araucano, que sí que se podía erigir un líder de guerra como el Toqui, aquí parece ser que no. Que estos grupos actúan de manera autónoma y igual se pegan entre ellos, que se pegan con los que pasan por el camino. Luego el arco chichimeca es también una geografía bastante difícil, como pasaba con la Araucanía, aunque aquí por otros motivos. Aquí esto es desierto y montañas, cuevas de piedra, vamos, un lugar terrible a la hora de perseguir y donde prácticamente el encontrar a alguien que se escondiera, sobre todo a alguien que conoce el terreno, era imposible, lo cual llevaba frustradísimos a todos los capitanes españoles que no paraban de perseguir a los chichimecas que asaltaban los caminos y las caravanas para nunca encontrarlos, o si los encontraban, a saber si eran o no eran. Bueno, terrible el sitio. Y bueno, la presencia hispana la podemos señalar que también tienen fuertes, como en la Araucanía. En este caso los fuertes son 7 iniciales alrededor del Camino Real de Tierra Adentro, que es un camino que conecta primero Zacatecas con Guadalajara y de Guadalajara baja hasta Ciudad de México. Era el camino por el que pasa toda la plata en forma de caravana. Estos 7 fuertes son el inicio de luego una mayor cantidad de ellos, de hecho se aumentan, ¿no? Lo que se llaman los presidios, en este caso son fuertes en Chile, aquí son presidios, en Chile son de madera, aquí son de adobe. Se van ampliando y se van creando puestos fronterizos, ciudades fronterizas y de hecho también se crean empresas ganaderas y mineras, se intentan poner tabernas, se intenta hacer todo tipo de estrategia para activar el camino real y mantenerlo defendido. Muchas de estas empresas, tanto mineras como ganaderas, así como los propios puestos fuertes, acabarán convirtiéndose en ciudades, de hecho. No serán la semilla de lo que será la expansión por la frontera. Y bueno, el conflicto empieza más o menos como el de la Araucanía, sobre mediados del siglo XVI, un poquito antes, en 1550. Esto es después de la guerra del Mistón, ¿no? E inicia con los chichimecas atacando diferentes caravanas. De hecho, se suele señalar el ataque a la caravana de La Plata, pero ya estaban empezando y ya se señalaba que anteriormente habían matado a un montón de nativos tarascos que iban hacia una estancia minera para trabajar y los mataron a todos. Entonces se inicia y con estos 2 actos de los chichimecas se daría comienzo a una guerra que prácticamente sería de desgaste, en el que pues, los españoles intentarán hacer la típica técnica de salir a hacer castigos, ¿no? Habrá castigos tremendos como hacían en la zona de la Araucanía también, ¿no? Se amputarán manos, se amputarán brazos, se amputarán dedos, se ahorcará gente. Nada de esto funciona. O sea, nada de esto llega nunca a reducir los ataques. De hecho, los ataques se siguen aumentando. Y como vemos varias de las... Aquí tengo puesta, por ejemplo, una de las cosas que me parece muy curioso señalar, ¿no? Cómo se da permiso a los gobernadores otomis de la zona de Querétaro, que está justo a la frontera, para que sean ellos, los propios indígenas, los que vayan a luchar contra los chichimecas. Finalmente, para los años 70, la guerra comenzará a ser mucho más dura porque justamente hay un montón de plagas y de enfermedades, se diezma a la población de nativos hispanizados, y esto debilita las fronteras de manera espectacular. De hecho, los chichimecas comienzan a entrar en la zona de Quétaro y si vas a esa zona, todavía a día de hoy puedes ver como muchas iglesias parecen fortines, que nos recuerdan un poco a las iglesias irlandesas para los vikingos, porque
esa gente se defendía porque les bajaban a atacar. Entonces, todas las estrategias que hizo la monarquía hispánica hasta los años 70 de la guerra que llamaban ellos a fuego y sangre fueron un auténtico fracaso. Y bueno, el conflicto empieza a cerrarse cuando llegan los 80 y ahí es cuando empiezan a plantearse que ya no puede seguir manteniendo una guerra de ese tipo. Y comienzan a abrir parlamentos, como hicieron con los araucanos, comienzan a parlamentar con líderes que empiezan a ser cada vez más fuertes por el propio motivo de la guerra entre los chichimecas, se llevan unos cuantos a Ciudad de México, se les colman de regalos, se inicia lo que se ha llamado la paz comprada, que es básicamente a costa de la corona real en gran parte, y si no de sus agentes en el territorio, se pagan regalos, premios, comida, y se les entrega todo gratuitamente a los chichimecas para que se vayan acostumbrando al negocio, para que se vayan acostumbrando a los modos de vida que traen los españoles. Y esto es muy funcional, porque esta gente, en gran parte, lo que hace, lo hace porque tiene hambre, tiene frío, tiene carencias. Si tú se las cubres, deja de ser interesante morirse por una vaca o morirse por una ropa. Entonces, aquí la corona actúa de una manera muy inteligente y empieza a promocionarlo. Y luego llega otro de los movimientos que es espectacular ya para la década siguiente, con el virrey Velasco, que es llegar a la conclusión de que lo que le faltaba a los chichimecas era algún tipo de buen ejemplo. Se pactará entonces con los tlaxcaltecas, los antiguos aliados de Cortés y uno de los pilares sobre los que se sostiene la monarquía en Nueva España. Se pactará muy duro, porque negociarán muy duro porque le tienen mucho miedo a la frontera chichimeca, le tienen auténtico pavor a ir ahí. Pero finalmente, a través de los franciscanos, que serán muy defensivos con los tlaxcaltecas, y de pactar con los caciques tlaxcaltecas de las principales ciudades, se llega a abrir la opción de que los tlaxcaltecas se trasladen a la frontera y funden sus propias ciudades, y esas ciudades sirvan para dar ejemplo a los salvajes chichimecas y enseñarles a cultivar, mezclarse sanguíneamente con ellos y, bueno, pues educarlos. Y además evangelizarlos, porque por supuesto los franciscanos aquí van a estar participando a tope. Y bueno, el caso es que funciona. Y para principios del siglo XVI, para finales del siglo XVI, principios del XVII, podemos dar por cerrado el conflicto. De hecho, quedan zonas que todavía están sin pacificar, pero el camino real seguirá mucho más arriba. Podemos ver hasta dónde llega la frontera, ¿no? Señalándolo aquí. Y bueno, que me voy. Que voy con poco tiempo. Bueno, en comparación, puntos similares que yo más o menos creo que se pueden percibir rápidamente son el inicio de usos de técnicas de aterrorizamiento y violencia, ¿no? En ambos casos tenemos la mutilación, la ejecución brutal a poder ser de los prisioneros, sobre todo de los guerreros, y también la tenemos retroalimentada por la propia posición de los chichimecas y de los araucanos, que también son tremendamente agresivos y violentos. Entonces, toda esta situación básicamente lo que hace es enquistar el conflicto y nunca llegar a solucionarlo realmente. Luego también tenemos otro problema, que es el negocio esclavista. Poco he hablado de él porque iba a hablar ahora, pero vamos, bien rapidito. Uno de los grandes problemas que nos encontramos en las dos fronteras es que, como son lugares donde los nativos son considerados salvajes o rebeldes, se les puede esclavizar y se crea un negocio a través de la esclavización de indígenas espectacular. De hecho, el fuerte del Borao, en todo el centro de la zona mapuche, se convierte en, básicamente descrita por las fuentes, como una segunda Guinea, porque se venden esclavos como si, pero a manojillo. De hecho, es tan rico el fuerte que se sorprenden los que van de que tengan de todo estando en mitad de la nada. Pero claro, tienen un negocio esclavista espectacular. De hecho, en Chile se llegará a contratar a Melchor Calderón, que es un teólogo y un licenciado, para que haga una defensa de lo positivo que era esclavizar a los araucanos, no solo para Chile, sino para la monarquía entera. Y en el caso de los chichimecas tendremos también un montón de gente defendiendo la esclavización porque tienen negocios hechos, porque es la manera en la que los soldados se ganan la vida, porque no es por los sueldos reales, eso lo teníamos todos claro, es porque venden esclavos. Entonces, hasta que no se disuelva estos negocios, no va a haber posibilidad de paz en ambos. A mediados del siglo X, la segunda mitad del siglo XVII en Chile, cuando ya la prohibición sea prácticamente ineludible, y cuando los burócratas del rey empiecen a controlar la venta de esclavos y empiecen a imponer leyes en Nueva España, en la zona del arco chichimeca, veremos cómo
poco a poco va cayendo la agresividad de los indígenas. Luego, todo esto tiene mucho que ver con las tesis lacasistas y las leyes nuevas, ¿no? Y bueno, voy a mezclarlo con la evangelización, voy a intentar hacerlo todo de una. Hay varios proyectos que son muy interesantes, que no me va a dar tiempo a relatar, como por ejemplo el del jesuita Luis de Valdivia, que dirige una política que se llama la guerra defensiva en Chile, que es básicamente un jesuita que llega diciendo que tratando bien a los indios va a llegar a la paz. Luego llegan en Helicura y uno de los jefes rebeldes araucanos más belicosos de todo se martiriza y ejecuta a 3 de los jesuitas y a tomar por saco toda la técnica. Toca volver a la guerra y de hecho al final se ha suprimido. Pero bueno, las intenciones están ahí y en el fondo está el discurso lacasista de las leyes nuevas. Y de hecho al final se terminará por imponer. Lo que pasa es que se impondrá también a través de la comercialización y poco a poco los evangelizadores, que no dejan de ser agentes aculturadores, que te venden una nueva, o sea, una manera de que te acepten y te absorban mejor, acabarán triunfando, bueno, en la Araucanía mucho menos, pero en el caso de los chichimecas prácticamente desaparecerán. Serán ya parte del pueblo mexicano actualmente. De hecho, puedes ir por la zona que nadie te sabe decir que es un chichimeca. Y bueno, esto ya es de lo que a mí me toca personalmente, lo voy a reducir lo mínimo y es señalar pues, el gran papel que tienen los nativos en sus propias guerras. No, las guerras no son españoles contra indios, eso es una visión que a día de hoy creo que debería de estar ya apartada. Los indios son actores de primer orden. De hecho, tenemos capitanes del ejército de Chile que dicen abiertamente que si no es por las fuerzas auxiliares sería imposible mantener la guerra. Y en el caso de Nueva España tenemos participación de otomíes, tenemos participación de tarascos, tenemos participación de tlaxcaltecas y luego tendremos a los propios chichimecas, grupos de ellos que irán a atacar a otros chichimecas. Bueno, aquí tengo unos cuantos nombres que pueden ser interesantes, tanto de caciques que sirven a la corona como de capitanes de indios, que son militares españoles que dirigen, gracias al prestigio que toman, a grandes grupos de indígenas que van con ellos y les ayudan como auxiliares. Y como creo que ya estoy fuera de tiempo, ¿no? Pues nada, esto no lo vamos a saltar y conclusiones, pues eso, que hay muchos puntos interesantes en las fronteras y se puede ver una participación nativa muy profunda y me gustaría extenderme más, pero no se puede, así que pues muchas gracias por haber escuchado. Muchísimas gracias, Julio, por esa capacidad de síntesis, que no es fácil tratándose del tema que se trata y de la amplitud del mismo. Sí. Así que, bueno, damos por finalizado el periodo de presentación de ponencia y abrimos una pequeña rueda de preguntas, de consultas, de reflexiones que se quieran hacer a los 4 ponentes que han intervenido ahora. Por ahí, Alejandro, el primero. Primero, una reflexión sobre una cosa para ti, Julio. Has empezado hablando del concepto de frontera y, bueno, para él o para el que quiera pueda responder esta reflexión porque no le encuentro explicación. Y siempre se hace referencia a la historiografía anglosajona, sobre todo a la estadounidense, con su única frontera que han ido moviendo poquito a poco durante 20 y pico de años. ¿Y por qué nunca se plantea el concepto de frontera en España? En el Imperio Hispánico, que posiblemente ha sido la tierra que más fronteras ha tenido en la historia. Y no solo hablo de fronteras, imagínate la bajada en la Reconquista, los reinos de Taifa, las propias fronteras interiores de barrios de judíos, barrios de musulmanes, barrios... En el propio imperio había hasta portazgos para pasar de Valencia a Aragón o de Aragón a Castilla, Milán, Sicilia, Nápoles. O sea, ¿por qué no se plantea un concepto de frontera desde el punto de vista historiográfico hispánico y siempre se recurre, hace nada, está revisando un texto de una microhistoriadora que analiza la microhistoria en la frontera norte de México y recurre nuevamente a lo que son la bibliografía estadounidense. ¿Por qué? Y es una reflexión que nos va a que me responde. Sí. Si alguien sabe ese planteamiento de por qué no se hace una historia de la frontera desde el país que ha tenido más fronteras en la historia. Yo sí, te vale. Es lo que me pasa lo mismo que a ti, que al final lo pongo porque como está en todas partes, dices, bueno, pues voy a empezar por lo que empieza todo el mundo, pero luego enseguida me paso a que la monarquía hispánica tiene una condición particular por lo que tú dices, es que tiene fronteras tan diferentes y a lo largo de todo el globo
que es absurdo empezar con la americana, pero es a la que te mandan todos te mandan a Turner. Incluso ahora ya la nueva frontera ficticia que están marcando desde algunas regiones españolas. O sea, es que el concepto de frontera en España nunca va a acabar. Sí. Y la segunda era a Paco, que bueno, siendo tan buen historiógrafo y sabrás lo que es una crítica a las fuentes. Entonces me has puesto 4 retratos ahí, me lo has plantado como realidad sin hacerle una crítica a esa fuente. Porque es que la imagen no es una... O sea, un documento gráfico no es una fuente igual de importante que un documento escrito, porque tú me lo has puesto como un paradigma de lo que llevaban puesto, de cómo vestían en la época. Y como bien sabrás, durante el periodo Austria, por ejemplo, los retratos de virreyes que van todos de negro, no había ni un solo virrey que vistiera de negro a diario. ¿Cuál es la crítica a las fuentes de una imagen? Muy bien. Para empezar, lo he puesto... lo he puesto un poco simplemente porque no dejan de ser los únicos retratos que he encontrado disponibles precisamente de esta gente que he trabajado. Claro, en una presentación para, digamos, que tiene que ajustarse a unos tiempos y demás, no puedo entrar más en detalle, pero vamos, podría haber también puesto una retahíla de trajes de la época, porque básicamente también, e incluso se ve también en la fuente que he presentado, este diario, en el que Juan Ramón Osés tenía dificultades en algún día de estos, en el Jueves Santo, de si no sabía si tenía que presentarse en la iglesia de traje de corte o de traje de toga. Evidentemente lo he mostrado porque no deja de ser la imagen que tenemos del oidor. El oidor encima de este como el juez, este que obra como la conciencia que descarga el rey para que administre la justicia en su nombre. Pues básicamente son ese tipo de símbolos que yo quiero mostrar un poco así rápidamente. Que luego evidentemente esta gente, a pesar de que en las leyes se le quiere aislar de la sociedad, no está aislado de la sociedad. Se relaciona, tiene contactos, se comunica con la red, a pesar de que en cierto sentido se le presupondría que directamente es este ser aislado. Evidentemente, estos cuadros muestran esa idealidad. Lo muestra también, pero claro, tampoco lo muestra con esa idealidad porque tienen las vajillas de plata, las bibliotecas al fondo, las telas de las cortinas de seda de vete a saber tú dónde y claro, evidentemente nos está mostrando también un retrato de una élite, que son los personajes estos que yo estoy analizando. A grandes rasgos, claro, ¿cómo es la representación, digamos, de un retrato oficial? No sé dónde se encajarían estos, seguramente a lo mejor en una galería de retratos de alguna corporación a la que perteneciesen, ya sea de la audiencia, de colegios mayores, de gremios, cofradías, pero que sinceramente es una cuestión que todavía está por descubrir, de dónde procedían estos cuadros. Bueno, algunos cuadros sí que procedían de la galería de retratos del Colegio Mayor de Santa María de Todos los Santos, de la Universidad de México, sobre todo de los novohispanos nativos allí, pues Francisco Javier Gamboa, que había estado allí también en el Colegio de San Ildefonso, Melchor de Fonserrada y Ulibarri, también Tomás González Calderón, que venía de una familia de comerciantes acaudalados. Pues evidentemente también hay que entrar un poquito más. Claro, ajustándome a los tiempos y también al formato, que es lo que quería presentar, básicamente una imagen de la que basarme de cómo representar a un juez de la época virreinal para saber de qué me baso para hacer los dibujitos que os he enseñado después. A grandes rasgos es por eso, o sea que entiendo sí tu crítica de que, quizás, de que los cuadros y las imágenes son otra fuente más de la que también podemos sacar muchas imágenes. De hecho, del retrato de Ciriaco González Carvajal, que no dispongo de una relación de méritos y servicios, tiene una cartela fantástica en la que me viene ahí contando paso por paso hasta la fecha del cuadro, de elaboración del cuadro, alrededor de 1808, que me cuenta muchos de sus cargos, dónde se formó, qué hizo, no sé qué, no sé cuánto. Cosa que, por otro lado, en otras fuentes no he conseguido encontrar. O sea, son también otros materiales que a mí me sirven para hacer la investigación, pero claro, eso no venía al caso. Con la imagen que hemos topado. Ya va. Bueno, evidentemente vamos viendo que hay muchas líneas de investigación que pueden abrirse con respecto a la imagen, el tema de la frontera, pero hay que seguir. Por aquí, Sigfrido, y después vamos por allí, María también. Vale. En primer lugar, darle enhorabuena a todos los ponentes y dar las gracias, por supuesto, a todos, pero especialmente a Paco y a Pepe, porque en el momento que vi que tenían disponibilidad para venir, para mí fue importante, primero porque sé que vienen siempre con unas propuestas que son realmente novedosas,
que hacen planteamientos que yo creo que pueden ser muy interesantes para los alumnos y que además el trabajo lo traen pensando exactamente en eso, en los alumnos, que es al final a mí lo que de verdad me preocupa. Y por tanto, han hecho dos planteamientos que yo ya os los robo y normalmente los alumnos lo saben que yo les intento llevar ideas así de este tipo, intento provocarles para que también se tiren por el monte. Después quiero romper una lanza en favor de... yo sí me considero amigo de Pepe, no sé si soy de los pocos que están entre menos de los 70, pero sí sé el gran esfuerzo que le ha supuesto a Pepe Caño el hacer este trabajo. Él ha hecho virtud de una situación complicada y yo creo que esa parte que él no cuenta por pudor, pero creo que debemos saberlo. Él realmente cuando empieza a estudiar no es especialista en China ni trabaja China. Él está en otro campo, trabajando otras cuestiones y la suerte, o la mala suerte que diría yo, le lleva a tener que dedicarse a estos temas. Ha hecho virtud de una situación que a mí me gusta también hacerlo ver y cuando eso, que Pepe debería ser ya a estas alturas titular, si no catedrático, por todo lo que sabe, y cómo funciona la administración y cómo funciona también muchas veces la universidad, él sigue todavía buscando el sitio que merece hace muchísimo tiempo. Y yo quería decirlo públicamente porque él, a pesar de eso, ahí está siendo novedoso y yo creo que también eso le permite. Él tiene una libertad que no tenemos los que ya empezamos a estar amarrados a algún sitio, porque tenemos que estar midiendo siempre las declaraciones y los pasos. Y él tiene la libertad de decir, pues ahora que me ha salido esta oportunidad me voy a dedicar a trabajar a China y a conseguir cosas increíbles. O sea, lo que está trabajando, lo que está logrando Pepe Caño ahora mismo es de verdad algo encomiable, algo que debería ser. Le está dando una cosa extraña en este país nuestro, la prensa, más sitio que el mundo académico. Y bueno, simplemente quería decirlo porque de verdad es algo que al menos los amigos nos sentimos muy orgullosos de él y su actitud y su trabajo. Y quiero que quede públicamente y que también sea una enseñanza para los alumnos que ante las dificultades hay que buscar la solución. Y a veces una cosa que parece que nos ha llevado a un mal camino nos está dando eso, lo que está mostrando hoy nos ha mostrado y sobre todo que venga aquí y trabaje como uno más y sobre todo pensando en vosotros, en los alumnos, en que veáis una oportunidad también en esto. Y ahora solo por contestar sí se está trabajando la frontera desde hace muchísimo tiempo, cómo se nota los de arte. Perdón, es una broma. Y especialmente lo quería decir porque aquí, en esta facultad, desde hace mucho tiempo hay varios grupos que además trabajan específicamente el tema de fronteras, están desarrollando unos trabajos muy sólidos, especialmente en el campo del mundo medieval y el mundo moderno, y yo te animo a conocerlo y de verdad que se están haciendo trabajos magníficos. Y en América, especialmente en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, en la que yo estuve vinculado también, por eso puedo hablar también de ello, llevan también un tiempo trabajando temas de frontera y de manera muy sólida y específicamente historiográfica española o hispánica, porque también están los trabajos que se están haciendo en Chile, que se están haciendo en México, que se están haciendo en Brasil, que se están haciendo en Argentina y por tanto sí se está trabajando. Y no solo está Turner y demás, que sí es verdad que es al que se acude como el origen, pero ya hoy día hay suficiente historiografía española, hispánica, en español, en portugués, que se dedica a estos temas de frontera. Simplemente era por señalarlo también. Dar os parabéns a todos, não é propriamente uma pergunta para cada é assim uma observação, porque é historiografia. E eu vou então falar o portunhol. Há um pouquinho de se tem que haver uma literatura, uma historiografia, uma história branca, negra, indígena, isto é, se a cor da pele, se a nacionalidade implica uma análise diferente dos temas. Se tem, eu como entre aspas, colonizadora, branca, olho para a história da China de uma maneira diferente. Se um brasileiro negro olha para a história do Brasil, de África, de uma maneira diferente, ou Chile, não importa. Se existe isso, ou se apenas temos fontes que foram escritas por europeus, por chinos, por africanos, não lhe interessa, e é o nosso olhar de acordo com a cultura, é verdade, que nos vai dar essa análise. Não sei se não será isso, porque será que os cristianos deixaram fontes falsas? Ou se será apenas o seu olhar? Como é os outros pueblos? Nós não os seremos
Eu creio muito diferente, porque há cerca de 12 meses falava com um escritor angolano, dizem que é o maior poeta vivo na atualidade, Lupito Feijó, que já está, por exemplo, no Brasil, que lhe perguntaram se havia uma literatura negra. E ele disse, não, há uma literatura africana, é diferente. Pronto, são coisas que nos faz falar. Pronto. E depois, se, por exemplo, Boaventura, sim, és um grande sociólogo, etc., mas possivelmente haverá outros, sim. Ali para o José Luís, que já conosco de outras andanças, sim, me agrada muito e como é tudo muito jovem, mais jovem do que eu, e pronto, é que também eu tinha o mesmo problema com os meus alunos. Não conosco muitas vezes o Império Português. Pensam que és um todo. Que se o europeu chegou, conquistou, nunca há negociado, como eu falei. E nós verificamos que os chinos precisavam dos europeus. Os japoneses também. E para quê? Para comercializar. E se pudessem também para evangelizar, para missionar ou para levar a sua cultura. Eu creio que isso é natural. Eu creio um pouco assim, como antes de chegarem os europeus à China e a todo o Oriente, havia uma rede muçulmana muito forte, muito estabelecida. O norte da Índia era conquistada pelos muçulmanos, tinha nascido, e, portanto, os portugueses lutam mais contra os muçulmanos no comércio que propriamente contra os chinos, por exemplo. Eu creio que ou até os hindus, não é verdade? Eu creio que há, e por vezes nós não sabemos as histórias locais. Isto é, não, chegamos e conquistamos e nada mais. Pronto, não é assim. Há uma história de negociações entre os europeus, há rivalidades, há conflitos, muitos conflitos. Os jesuítas lutavam entre eles, até matavam jesuítas. O primeiro jesuíta que foi ao Tibete é português, o António de Andrade, foi morto em Goa pelos próprios jesuítas, portanto, ele jesuíta, eu não sei porquê, quer dizer, perspectivas diferentes, pronto, são tudo isto questões que nós temos cada vez que mais a falar mais. Eu creio que conheces o Jinping, chino, um historiador chino, Jinping, não lo sei se conoscas. Sim. E ele uma vez me ha perguntado uma coisa, uma palavra, para vocês pensarem um pouco. Eu hablo em colégios jesuítas. E, no meu entendimento, é um espaço físico, claro, que tem paredes, que tem tudo. E ele me ha perguntado se isso é verdade. Ou se um colégio no Oriente não significa isso. Se pode ser a reunião de dois jesuítas, um jesuíta, que não tem que ter o espaço físico. É apenas uma missão. E eu ha pensado nisso. E, ao fim de 20 anos de trabalhar os jesuítas. Isto é, nem sempre quando nós falamos em colégio, fora da Europa, pode ter o mesmo significado. E isso nos faz, é o que tu dizes, olhar para a palavra, é muito, muito importante entendermos os contextos. E só agora uma brincadeira. Em 1593, o Filipe também era nosso rei. Portanto, é que esquecemos essas coisas, não é verdade? Porque estamos unidos e o rei de Espanha era o rei de Portugal e, portanto, a monarquia católica, não é? Tinha uma política para o império que nesse momento não era português ou era espanhola e as coisas se colocam... Sim, pronto, é estas coisas que nós por vezes nem pensamos nisto, não é verdade? Que pensamos que é tudo igual. Não, há muita coisa que nós deveríamos pensar um pouco a blastas das rotas comerciais, porque também não entendemos. Pensamos só Lisboa, Sevilha como as grandes rotas, mas o Oriente, etc., tem as suas rotas. A tal história conectada, eu creio. O Macau com as Filipinas depois com o Peru. Enfim, não falarei mais, é só para vermos esta complexidade, porque em África é uma coisa, Oriente e América, é tudo muito complexo, mas que está tudo conectado através das rotas. E as rotas não são só comerciais, são culturais, são científicas, tudo. Aristóteles, como eu digo, chegou ao Japão. Claro, porque a cultura
Eu vou pedir para começar a responder. Pronto, mas é sobre tudo isso, pensarmos nessas Sim. coisas. Não é uma pergunta, só Sim, sim. um pensamento meu. Eu sou orientanda da professora Maria de Deus e nós temos um pouco essa conversa. Eu não acredito que exista uma historiografia negra nem branca. Eu seguindo alguns autores, é uma elaboração que me interessa. Eu sou professora de uma universidade no Recôncavo da Bahia, uma região eminentemente negra, e essas discussões fazem sentido. Então, seguindo essas ideias de Mignolo e de Boaventura, a existência de epistemologias dominantes e epistemologias dominadas. Isso eu acho que é indiscutível, né? A emergência de novas epistemologias não quer dizer trocar o dominado pelo dominante. É justamente fazer nascer novos pontos de vista, novos locos de enunciação, novos lugares de fala que tenham também validade nas discussões científicas, nas discussões historiográficas. Não acho que exista uma necessidade de uma dominação ao contrário, uma epistemologia negra que prevaleça. Não, eu não defendo isso. O que eu acredito é que nós, como fomos nós que fomos os colonizados, nós temos um ponto de vista que é absolutamente próprio de quem viveu essa experiência, né? Então, essa possibilidade de criar conhecimento a partir desse lugar de fala, eu acho que isso é que Boaventura coloca y que eu acredito que é muito interessante. Okay. Estamos terminando ya, se nos acaba el tiempo. Había por ahí una última pregunta y concluimos, ¿de acuerdo? A Francisco Miguel Martín quería transmitirle mi personal enhorabuena por lo novedoso del tema. Personalmente, para quienes nos dedicamos al cómic, también en nuestros tiempos libres, es enriquecedor ver este tipo de propuestas tan novedosas, sobre todo porque desde un punto de vista metodológico puede que no nos acerquemos tanto a la verdad, pero sí al tema de la divulgación, que es muy importante. Yo creo que estamos perdiendo eso en la universidad, el tema de la divulgación. Nos tendemos a recluirnos en pequeños espacios y a no transmitir nuestras propias investigaciones. Y creo que el cómic es una forma de darle precisamente visibilidad. Por ello, si tienes una idea en un futuro, ahora no, porque la verdad es que estamos, yo por lo menos estoy, pero vamos, si tienes una idea de un cómic en un futuro y quieres publicarlo y demás, aquí hay una asociación muy buena que se llama Estreveo, que realiza cómic histórico, por ejemplo con Pedro Camello, que tiene Cruz Negra. También hay un autor que estuvo aquí en esta casa que hizo un cómic sobre las Navas de Tolosa, 1212, que es muy bueno. También tiene Julián, que trata precisamente sobre la época moderna. Es decir, que es una temática que poco a poco va ocupando más espacio dentro de la propia, quizás no corriente historiográfica, pero que sí poco a poco va calando más en la juventud. Y creo que precisamente es una propuesta de futuro. Y por ello te quería dar las gracias de transmitirla aquí y con valentía. Y luego la segunda pregunta era para Julio Caballero Ares. A medida que ibas narrando y que ibas relatando el conflicto con los mapuches, yo me iba buscando similitudes precisamente con el proceso de revuelta guaraní. Justo ya en un tiempo donde ya las fronteras estaban más o menos consolidadas en el siglo XVIII, pero aún así había cierta disensión, sobre todo en la parte del actual Uruguay con Brasil, donde los guaraníes y las reducciones, pues si bien es cierto, había más de 30 y todas ellas se habían adaptado más o menos al proceso de evangelización jesuita, yo quería preguntarte si se daban ciertas similitudes, como por ejemplo si había la figura de un tey, que era una especie de jefe militar y que luego posteriormente, como tú bien has señalado, sí se iban configurando pequeños cacicajos. Si en el momento en el que los mapuches se unen a las fuerzas reales de la monarquía hispánica, pasan a configurar milicias y si estas están en cierto modo subrogadas por el rey, como se solía decir con los guaraníes, estaban en las cabezas del rey. Esa sería mi pregunta.
A ver, pues en el caso de los mapuches sí que tienen dirección cuando se unen para la guerra, sí que tienen esa estructura, cosa que los chichimecas no. Y de hecho, uno de los nombres que he puesto, que no ha dado tiempo a que se leyeran, era un cacique que fue famoso porque era mestizo y fue tan fiel que nunca se rebeló, ni siquiera en las grandes rebeliones. De manera que estaba pagado por caja del rey y se consideraba siervo del rey. Y lo mismo pasó con los chichimecas luego. Varios de ellos recibieron hasta el título de don, que era un título que a lo mejor un hispano de baja, o sea, un español de bajo nivel no podía tener, sí lo iba a tener un líder de guerra chichimeca. Se vestirían como españoles y serían, como pasó con los guaraníes, que es otro de las fronteras interesantes, esa, y también la frontera en la Amazonía ecuatoriana, la zona jíbara, me parece una zona también muy interesante que no he podido todavía estudiar bien, pero que también parece que pasa lo mismo, hasta que no se consiguen aliados firmes para mantener la presencia española, o sea, indígenas que aceptan al rey de España como su líder, no se hace nada, que de hecho en el caso de los jíbaros son los primeros los Azuar. A partir de ahí se asientan. Todo lo anterior lo arrasan en levantamientos. Y por lo poco que he visto del Paraguay y de las misiones, es bastante similar. Es otra de las fronteras en la que podríamos buscar similitudes en las estrategias reales a la hora de tratar con los indígenas y de convertirlos en parte de su brazo armado. Vale. Sé que quedan cosas en el tintero, seguramente. Os invito a que sigamos charlando durante el día. Damos por finalizada la segunda sesión y hacemos un pequeño receso para comer. Regresamos a las 5:30, ¿de acuerdo? Gracias a todos.